En Cuenca, ciudad conocida por su gran bagaje cultural, una forma de expresión teatral ha ganado terreno en los últimos años. Diversos sitios han dado espacio a lo que se conoce como stand-up comedy, una forma de expresión teatral muy valorada entre nuevas y antiguas generaciones. En Cuenca, tradicionalmente las manifestaciones escénicas han sido recogidas por los principales teatros, tales como la Casa de la Cultura, el Teatro Sucre o el Teatro Pumapum. Cotidianamente, el teatro basaba su razón de ser en relatos del día a día, figuras locales o leyendas reinterpretadas con una fuerte carga cómica e identitaria. Por su parte, el stand-up comedy recoge estas nociones iniciales y las lleva a un terreno descomplicado, sin escenografías gigantescas, llegando a pequeñas salas, bares e incluso cafés. En ciudades como Quito y Guayaquil, el stand-up se encuentra más desarrollado. Aún así, en Cuenca crece paulatinamente la tendencia con elementos de la cultura local. Yo crecí en un Ecuador siempre triste, ¿no? Desde que yo nací, feriado bancarios, problemas, presidentes, décadas robadas. Bueno, he visto cómo la gente se va decepcionada, triste. Por eso es tan importante la comedia en el Ecuador. Hoy existe una dualidad bastante notoria entre las formas clásicas de teatro y las propuestas contemporáneas. Después de todo, la comedia cuencana está evolucionando y con ello sus formas de expresión. Reportando para Ya Te Caché, Joan Encalada. Bienvenidos a Ya Te Caché en el segundo programa de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de la comedia en tiempos de crisis y para ello trajimos a Andrés Pérez, que siempre está en crisis. exfundador de Fantasy Channel, fundador de Fulanos de Tal, locutor en la radio La Suprema, actor y comediante. Andrés, ¿cómo te encuentras? ¿Ya desayunaste? Sí, muchas gracias por el vasito de agua, muy nutritivo en la mañana. Gracias por la invitación también. Qué bueno que me hayan tomado en cuenta esto del humor en tiempos de crisis. ¿Qué me querrán decir? Pero bueno, muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Y el día de hoy me encuentro también con Juan Jurgilés, quien es siempre el que me acompaña aquí No en queda todos los más. programas. Ya no queda más. Juan, No hay más. Gracias, Joan. Andresito, un gusto igual. Oigan, qué chévere estar aquí. Y yo, a ver, entrando ya en materia, ¿no? Te quiero preguntar si tú desde siempre tuviste esta afición como que al teatro, por allá, a la comedia, lo que tú haces. Yo creo que a la comedia como tal. Ujú. La comedia como tal. Siempre he sido mucho de consumir comedia creo que en todas sus presentaciones, Ujú. en teatro, cine, humor gráfico, Ajá. crecí con Mafalda, con Dorito, Mira. crecí escuchándole al señor Don Indio Manuel. Ujú. Creo que él fue uno de los pilares, ¿no? Que Claro. el descubrir a él fue muy, muy chistoso, pero creo que todo lo que te influye cuando eres guagua, creo que sí te marca fuerte para el futuro. De ley. Si es que creciste con unos viejos que probablemente les gustaba mucho el fútbol, o tu papá era futbolero, pues lo más probable es que el hijo salga futbolista. Así sea Ujú. malo, pero va a tener ahí ese ímpetu y esa gana de. Y en lo personal creo que en mi casa siempre nos ha gustado mucho como dirían en otros lados, la guacharachería, ya, de la música, el arte, el estarnos riendo y todo, y Ok. compartir todo eso con mis tíos, mis abuelos, mis padres. Creo que también eso te queda medio un poco implantando. Ha sido Siempre medio hemos sido genética, muy removida, muy ajá. fans de reírnos, Ujú. y en lo personal, más que reírme, que sí me gusta, pero lo que Ujú. más me gusta es hacer reír. Claro. Y de eso volví mi imperio. Mentira. En base a eso creo que he construido pues mi profesión y mi oficio. De ley. Mi oficio. Ya después el teatro, porque yo me acuerdo que yo iba a ser arquitecto. Ya. Iba a ser arquitecto. Ok. Pero... Mami quería un arquitecto. Claro. Sí. A ver, yo nunca dije quiero ser un gran actor de grande. Ya. ¿Qué Ni es eso? loco. Yo decía, por mi familia, decía, vos Ajá. eres médico Ya. o veterinario. Ajá. Pero veterinario dije no, porque sí me dan pena ver ¿cuánto me llega así un perro partido a la mitad y dice, únale? No, mijo, no, yo no, hágale dormir. No. Y después dije médico,
el rato de cuando estaba en el colegio todavía podíamos escoger especialidades, ¿no? Ajá. Al menos en mi colegio era químico biólogo o físico matemático. Chuta. Humanidades, así, esas cosas Ah. nunca, no, era Ujú. físico o químico. Sí, yo sí era vago. O sea, no vago, pero no me gustaba, o sea, sentarme y estar estudiando, sí, meterme todo de memoria. Claro. Quédate con eso, verás. Ya. Yo decía, prefiero hacer 500 de ejercicios del álgebra de Baldor, porque sí, para mate y trigo era la Así. bala, era la Ya. bala. Dije, prefiero hacer 500 ejercicios de matemáticas que estarme aprendiendo 206 nombres de los huesos del cuerpo, así. Claro. Claro. Y me fui a físico. Ya. Entonces ya el sueño de ser médico ya Chao. a la ver. Y de ahí dije, nada, pues me fui a físico matemático. Pero la física era bueno para mate, trigonometría y eso, pero física nunca pegué, pero eso fue culpa de los dirigentes del colegio. ¿En qué colegio estabas? En La Salle. Ah, en la sala. En La Salle. Es que había un profe. Fuertes declaraciones. Habían dos profes allí que eran como que trabajaron juntos mucho tiempo. El uno daba las clases de introducción, digamos, de esa materia, Ajá. y el otro continuaba con él, pero ya los dos tenían como la misma planificación y se va el uno. Chuta. Y traen uno nuevo que no Chao. se comunicó con el otro. Y me acuerdo que cuando yo me tocó con el otro profe, que era el fuerte ya física avanzada, Ajá. el tipo dice, verán, ¿qué fue el último que ustedes vieron en primer año de física? Y nosotros así, suma de vectores. Ya verán. ¿Ustedes vieron en todo el año, vieron suma de vectores? Sí. Yo suma de vectores doy las primeras 2 semanas. O sea, ya dense cuenta cuántos están atrasados así. Y yo no me voy a volver así. Yo me lavo las manos, échenle la culpa al rector. Allá ustedes, claro. Y ahí sí, toditos valimos carpeta. Entonces yo decía, bueno, capaz la arquitectura no necesita demasiada física. Ujú. Y entré, pero ya yéndome a graduar cuando ya tenías que postular las carreras, Ya. un día mi compañero de clase me dijo, vos eres bien payaso. Deberías ser actor. Y yo dije, Chuta será. creo que me quiso insultar, pero en realidad me inspiró el man. Eres bien payaso, y así. Y yo dije, sí, y ahí me entró El bichito. el bichito Claro. de ser actor. Y ando a decir, pues en la casa. Claro, eso te iba a decir. Mamita, quiero ser artista, quiero No. ser actor. ¿Cómo que estás loco? Que eso te vas a comer la camisa, eso aquí no tiene futuro y bla, 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 que está bien como hobby, todo bien, pero tengo una carrera de verdad. Y a esa edad que tienes, no, mamá, no, tú estás equivocada, es que tú no me entiendes, que ese es mi sueño. Y mi mamá, ¿vos cuándo has hecho teatro? Y ya aplicaban el teatro en casa ahí con el drama. Claro, ya los dos ahí, ya. Y nada, pues ya me dijo, me acuerdo que mi mami conversó conmigo pacíficamente y me dijo una frase que sí me dejó pensando. Ujú. Me dijo, mijito, si vos estudias teatro, yo no te voy a dar ni para los buses. Entonces uno dice, por eso digo que voy a estudiar arquitectura. Y entré a arquitectura. Así Pero entraste. cuando me di cuenta de que no era lo mío, era cuando estaba 3:30 de la mañana dibujando un plano a mano, pues primero. Ya luego te saben con unas compas. Claro, Primero a ok. mano y todo. Ya, bueno, también era bueno para dibujo técnico. Pero igual era bastantes. 3:30 de la mañana luchando contra el sueño. Solito. Muerto de frío. Sin ganas. Con dolor en la joroba. Chuta. Y yo decía, es que no, o sea, a mí lo que me gusta es esto. Ajá. O sea, estar con gente, estar conversando, la interacción, Así mismo de rayadas. la interacción humana, el contacto humano. Creo Ajá, que eso sí. es lo que me gusta más a mí. Entonces yo dije, hijo, puta, verme toda la vida así. Sí. ¿Y Dije, no. cómo le convences después? O sea, ¿en qué punto dices? No le ya, convencí, no, le no obligué lo a que me acepte Ah, como soy mira. a mi mamá. Andresillo rebelde. Me rebelé. Andrés, sabemos que eres un experto en comedia, que hace reír a la gente, que te gusta reír a la gente. ¿Cómo inició todo esto? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Ya estoy diciendo, pues estoy queriendo, pero tenía que escoger físico o químico. No, mentira. pero después. Después, Ya no, pues. profesionalmente. No, o sea, Ya profesionalmente, o sea, a ver. te fuiste. Cuando, volviendo un poquito a lo que estábamos, digo, no, ¿sabes qué? Lo mío es el teatro. Ya. No dije ni siquiera el teatro, lo mío es la actuación. Ok. Ajá. Y yo dije,
me voy a hacer esta carrera, me salgo y me salgo y me salgo. Mi afán era el examen del CNSI de antes. Ya. Entrabas al grupo de alto rendimiento con un mínimo de nota. Claro. Entonces dije, doy este examen, si entro al grupo de alto rendimiento, me voy fuera del país a estudiar actuación en otro país. Ujú. Y así, mamita, no me vas a ver aquí. Y para que no te duela verme a mí haciendo lo que no querías que sea. No entro. Me faltaron 9 puntos para entrar al grupo de alto rendimiento. Ujú. Entonces me descubro que aquí ha habido cine y en la UDA, en la Universidad de la SOY ha habido Ajá. teatro. Ya. Y digo, y ahora voy a ser actor de cine o de teatro. Pero me doy cuenta de que el un horario era en la mañana y el otro era en la tarde. Y- Y entonces yo dije, para que no me estén Ya, jode y jode Que no con haga- lo que decías, que cómo vas a votar, dije, voy a estudiar las dos. Ah, Y si estudian las dos, ya cuenta como una ingeniería. sí, boy. Peladas total, chico fresa. Pelado, no, pues eso justamente es lo que les decía a mis panas fuera del micrófono, les Sí, decía, man. es que decía, yo era muy cholo para la UDA, pero muy fresa para el estatal, entonces no, como que no estaba cómodo en el un lado o en el otro, así, no me encasillaba. Y ahí es cuando ya empieza realmente ya mi interés en las dos, descubriendo un montón de cosas que en realidad mi mamá me decía, pero vos, ¿cuándo has hecho teatro? Ujú. Y en ese entonces yo decía, Claro. nunca. Pero, Ni en el colegio, bueno, en la escuela estuve como 5 o 6 años ajá, en un grupo de danza folclórica que era de pelados. Ya. ya. Pero estos 6 años también medio obligado, porque mi mamá era, ay, qué lindo, mi hijo vestido de cholito. Y vos, Las fotos, y... ta, ta, ta. Y entonces también ella en parte tiene la culpa, porque quieran o no, también eso como que te marca, ¿no? De ley. Mi primera obra de teatro, inconscientemente la hice a los 4 años, Wow. El libro de la selva. Yo era Ah, Mowgli. A ver. Claro, salí con taparrabos y Hijo todo. de- Y me dieron el papel de Mowgli porque era el único niño que a los 4 años ya sabía leer. A ver. Entonces ya me metí de memoria el texto y Tú todo. que no querías leer ni aprender los 1000 huesos. Claro, me acuerdo que... Mira, justamente, la ironía de la vida. Yo no estudio medicina porque digo, no me gusta meterme de memoria. Y recién el mes anterior acabo de grabar una película aprendiéndome 72 páginas, pero así, a la o sea, lo que, por más que lo evité, no pude. Ahora sí tengo que No puedo. aprenderme cuestiones de memoria. Estudié estas carreras, Ajá. me gradué de teatro en el 2018 y por la misma razón que estudiaba las dos carreras, como que yo ya tenía mis compañeros en teatro al menos, que ya desde primer ciclo, segundo ciclo, ya empezaron con algunos proyectitos teatrales, ya hicieron algunas obras y todo. Yo no podía porque cuando ellos me llamaban a proyectos me decían hay que ensayar en las mañanas, que no tenemos clase porque teatro tenía en las tardes. Y en cambio decía, no puedo porque tengo en cambio clases de cine acá. Entonces yo no me monté mucho en muchos proyectos. Yo no inicié enseguida en el teatro. Mi debut en las tablas prácticamente fue por ahí en el año 2018, si no estoy mal, que fue ya casi para graduarme. Ya. Entonces, mientras mis compañeros ya eran como su quinto, sexto, séptimo proyecto de teatro, de mí era el primero. Pero fue el debut en una... Había hecho unos proyectos pequeños, medio trabajos de clase que se presentaban por un grupo de gente, pero mi primera vez que estuve en un teatro repleto y lleno fue en el 2018. Una muestra de un taller que nos había impartido el Cacho Gallegos, que es un crack que si es que no lo conocen les invito a que le busquen al Cacho Gallegos. El man es cuencano, dedicado al teatro, a todo lo que es clown, pero es premiado en Europa, premios en Francia, Alemania, en Japón, Estados Unidos. O sea, es un referente, uno de los referentes mundiales en teatro, en lo que tiene que ver en teatro corporal y clown. Y aquí no le conocen, pero porque no sale en la novela del Cholito. ¿Cachas? Porque no salen en Chufe TV. Entonces, pero no tiene reconocimiento, digamos. No es muy popular, pero es un monstruo en eso. Y tuve la suerte de ser su pupilo. Hicimos la muestra en lo que más amo, que es clown, que es justamente la payasada, que es justamente hacer reír. Y fue la primera vez que me presenté frente a unas 500 personas en ese entonces, en las que con mis estupideces
o sea, escuchar esa masa de gente, persona la palabra, cagarse de risa, Ujú. dije, hijo de madre, de aquí soy. De aquí soy. Entonces yo me gradué de teatro, y ahí ya me puedo embalar un poquito más. Me graduó de teatro y llega el Fantasy Channel. Exacto. Yo les veía a los muchachos que... Vean los videos y primero me caían mal. O sea, tú le empezaste viendo. O sea, Claro, yo empezaste era de- espectador, yo les veía a ellos y primero decía, cholazo, weón. Decía, estos manes, digo, simpáticos, pero ya les falta. Pero no les conocías. No. Mira. Yo decía, o sea, les falta. O sea, algo tienen, pero también algo les falta. Ujú. Y ese algo soy yo. Exacto. Y ahí entra. Yo venía también con la carrera de cine. Ya. Entonces, mi idea era tomarles a los chicos Ujú. y decirles, verán, ustedes ponen los guiones, los personajes y eso, la misma idea, pero la parte técnica, Ujú. déjenos a nosotros, porque yo tenía un grupo de mis amigos que ya tenía uno que hacía iluminación, otro sonido, otro cámara, otro tal, teníamos ya los implementos técnicos. Claro. Entonces, mi idea, lo ideal era, en ese entonces estaba muy de moda Enchufe TV, y yo dije, si unimos fuerzas, Ujú. podemos llegar a algo así. Claro. Y yo hice el primer contacto, y llamaron justo a un casting, y ahí es cuando yo les conocí. Era justo para el primer video que yo grabé con ellos, fue el de Exponiendo Infieles, que era la parodia de El de que acá, hacía justo. Buda Boom. Ajá. Ajá. Y me hice amigo, ¿para qué? Les caí bien. Ah, ya. Y de ahí ya me quedé con ellos. Al final nunca llegó esa parte de juntarse con mi crew de mis amigos. Ah, no. para subir. ¿no? No, al final no. No. Solo tú. Solo yo. Dije, nah, yo sí puedo. Y las Y me cejas siempre alcancé fueron allí. así. Claro, es que siempre, bueno, siempre fue un problema como que decía, oye, tengo este problema y todo, y decían, mi hijo, ¿para qué más? Mi hijo, estamos bien, suficiente, dice, para que el nariz. Claro. Dije, bueno, entonces ya me quedé con ellos y todo eso, y también fue una chévere plataforma como para darse a conocer un poco Exacto. más, llegarse más a la gente. Con el personaje de la Secre, que mucha gente se identificó. La peluquita. Con la peluquita. Oiga, Martita, mi joven quiere aquí matricularse. Y creo que ese personaje les gustó mucho. Y les cuento aquí en confianza, Ajá. pero el personaje de la Secre, mucha gente lo ama, pero yo lo aborrecía muchísimo. ¿Por qué? Porque Enhorabuena, no trajimos para la peluca, chiste un ¿no? rato, yo decía. O sea, yo me daba cosas de encasillarme como este personaje de la cultura ecuatoriana, del humor ecuatoriano, que le conocen como la vecina. Claro. Ah, ya. Entonces a mí yo no era muy partícipe de me pongo una peluca, me hago la mujer y hago reír. Ujú. O sea, me parecía muy burdo, muy fácil así. Y entonces como me empezaron a sacar la secre, yo me sentía igual. Ujú. Entonces yo decía, siempre he sido como que de lo bueno poco. Yo decía, más bien, si yo le explotaba mucho a la secre, se me quema el Ya personaje. se quema, claro. Y aparte yo no me sentía bien porque yo decía, "Chuta, es incómodo, o sea, es la forma más fácil de hacer reír y vengo estudiando como 5 años estas cuestiones del humor, cogiendo talleres de clown, cosas, y es como que tengo otras habilidades Ajá. que solo ponerme La la peluquita. peluca y empezar a hablar así, joven. Pero a la gente le gustó, entonces yo también esporádicamente la saco. Pero de ahí, o sea, como que, porque me decían, créate un TikTok solo de la Secre y eso, porque sí salió otra Secre en esos tiempos, que ¿Ah, sí sí? le quemó el personaje. Pero decían, no es lo mismo. No era lo mismo. Andrés, preparamos una encuesta, justamente Ya. hablamos con el público cuencano a ver si es tan difícil hacerlo reír. Primero que nada, te queremos preguntar, o sea, ¿realmente crees que somos difíciles? O sea, sabemos El de- público cuencano, Sí. Porque en son medio especial. curuchupas, ¿sí o Sí. qué? Sí. Sí. A ver, verás, hay dos aristas que me gustaría tocar acá. Ujú. Tiempo después, casi paralelamente con el Fantasy Channel, yo empecé mi carrera de stand-up comedy. Y dentro del medio de stand-uperos, de comediantes de Ecuador, tienen el dicho de que si haces reír en Cuenca, Ujú. haces reír Ah. en cualquier parte del Ecuador. Así de fregado. Cuenca es el público más difícil de hacer reír, pero no porque no les cause risa, Ajá.
sino porque son un poquito cohibidos, más tímidos. Mm. Vos sabes, te vas a la costa, te vas a un centro comercial, Ah. oye, que no sé qué, Sí. que no sé, que no, la. Están gritando a todo el mundo. Y aquí te dicen, ¿Esta será? Fíjate que incluso para la encuesta tuvimos problemas. Ya ves. Casi pocos accedían. ya ves, imagínate aquí que ibas a tener alguno que diga, ay, José Delgado, ¿cómo estás, José Delgado? No, pues, ni cagan aquí. Andy, no, pero Parques. ¿Esta será? Entonces, Sí, ya. es verdad. Igual te pasa acá, y sobre todo cuando es un formato nuevo como el stand-up. Claro. La gente no sabe a qué se va. El stand-up es un poco más grotesco, quisiera decir, porque es más directo, Claro. es más crítico y a Exacto. veces te toca temas que dicen, por ejemplo, ay no, de Diosito, no, Sí. ay no, del aborto, no, no, Exacto. eso no. Claro. Pero el stand-up es justamente hablar de las cosas que existen, pues de lo que hay. De Si ley. no quieres que hable de eso, el día que no hablemos de cierto tema es el día que esa cuestión dejó de existir. Ujú. Chao. No quieren que hagan chistes de machismo, feminismo, el día que no existan esas cosas, el día que se va a dejar de hablar de eso. Y a veces la gente se pega con los comediantes Ujú. Claro. cuando hacen un mal chiste y todo y les funan. Claro. A veces es realmente... Mira, hay algo que dice Ricky Gervais, que es un Ajá. comediante inglés, ¿sí? Británico, que el man decía que no necesitas mentir para hacer reír. Hay gente que sí miente, sí se inventa y exagera un montón las cosas para hacer reír. Ujú. Pero a veces la vida misma en sí es tan irónica, es tan sarcástica, que no necesitas de exagerarlo, sino Ujú. solamente exponerlo y decir, oiga, ¿se dieron cuenta de esto? Claro. Ujú. Está Y ahí. te quedas pensando y dices, pasó esto en tal lugar, Qué chistoso. esto. Y te causa una risa. O le ve el lado chistoso a la tragedia. Claro. Porque, oye, el típico chiste, el de va caminando en la calle, pisa una cáscara de guineo, se cae, ja, 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 ja. Claro. Es tragedia. cotidiano. O sea, el man se cayó, o sea, el man le dolió el rabo, la espalda, yo qué sé, se desgonzó, pero Ujú. la gente que vio se cagó de risa. O sea, vos ves Sí. una viejita en la calle, pisó una rampa de esas, se fue, Chuta, se salió de chale. ladito. Y vos, señora, de aquí me ayudas. Primero le ayudas, luego te ríes. Pero la tragedia, Ujú. sabía decirle, Mark Twain era tragedia más tiempo, igual comedia. Pero en realidad la fórmula es tragedia más distancia. Ujú. La tragedia más distancia es igual comedia. Y eso tienes que tener ese pensamiento para armar un chiste. ¿Y por qué la distancia? Es distancia temporal, distancia física, distancia social. Si tú haces digamos que va a haber hubo un temblor en China. Ya. Ya. Ujú. Tú, como ecuatoriano, al otro lado del mundo, haces un chiste del terremoto en China y Ujú. probablemente hagas reír. Ujú. Pero si un chino hace el terremoto de China, en China, Hijo. donde probablemente entre la gente que está escuchando está mucha gente que perdió Claro. sus seres queridos, Exacto. te van a funar, pues O obviamente. sea, es hasta que no me pase a mí, más o menos. Exactamente. La cuestión. Ah, mira. La distancia, y esa es la geográfica, digamos, de espacio, la distancia de tiempo. Hubo cuando pasó el 11 de septiembre, Ujú. ¿no? Hubo un comediante gringo mismo que creo que un par de días después de lo que pasó la tragedia, el man se mandó un chiste sobre el 11 de septiembre. Y obviamente estaba tocada la nación, a nivel Sí. mundial estaban tocados por eso. Ujú. Entonces el man no respetó esa distancia de tiempo, pero si yo hago ahorita un chiste del 11 de septiembre, cuando ya han pasado 25 años de aquel suceso, obviamente ya te vas a reír porque ya no afecta tanto como antes, ya no Ujú. duele tanto como antes, Ujú. ya medio que ya lo superamos un poquito, ¿no? Ujú. Y la otra también es como esta distancia social, que siempre ha habido esta, ¿no? La crítica de la clase baja criticando a la clase alta. Mm. Claro. Si yo hago un Perspectiva. chiste, yo como clase baja, hago un chiste criticando a la clase baja Ujú. también me van a funar. Claro. Si yo, irónicamente, lo cual no estoy de acuerdo, si es que tú haces chiste como clase baja hacia la clase alta, es chiste. Pero si la clase alta hace un chiste hacia la clase baja, Ujú. no, pues, Chuta. no. Pero también hay, o sea, es Ujú. simplemente es el carácter con el que estés tomando las cosas, el punto de vista de dónde lo tomes. Cuando te vas a un show de comedia, sabes que te vas a un show de comedia, sabes que probablemente la única intención de eso es hacer reír, no es atacar,
no es hacerle daño a nadie, simplemente es hacerte reír. Yo sé que puede ser probablemente, y dependiendo de la comedia y el comediante y el tono de su humor, puede ser un poco ofensivo, tosco para algunos, que capaz te tengas que reír de lo que no te deberías reír, pero justamente eso es lo liberador. Y volviendo a la pregunta de aquí de Cuenca, Exacto. no hay lugar más rico para hacer comedia que un lugar Curuchupa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos muy arraigadas las verdades absolutas. Ya, Diosito es la respuesta y Diosito es y Diosito es y punto. Ya. Por cultura mismo, Cuenca también es una ciudad cerrada. Siempre hemos sido muy criticones. Dicen que ciudad clasista. Que no somos clasistas, somos premium. Por si acaso. Es que sí, o sea, Cuenca, una ciudad pequeña, donde prácticamente toda la gente se conocía. Te estoy hablando quizás hace un siglo atrás. Claro. Era muy cerrada y era muy como, no quiero decir arisco, pero muy cuidadoso con el foráneo. Porque como se conocían todos, decía, bueno, y este ya viene acá, trae esta nota y ya se quedó más tiempo de lo que debería. Que ya. Raro, claro. Que ya. Entonces sí eran muy cuidadosos con eso y eso se ha ido heredando también. Exacto. Por eso sí, o sea, creo que siempre cuidado que vienen los costeños, que cuidado los quiteños, que cuidado con no sé qué, y que bla, bla, bla. Andresito, ¿te parece si vemos el video que les hicimos? Veamos. Creo que tiene por ahí producción. A ver qué opinas tú como profesional en esto. A nosotros nos costó demasiado. Vamos a ver. Sí, por ahí está. Si me Y regalan ese audio, producción. Vamos a ver qué dicen. Caballero, ¿usted piensa que los cuencanos son difíciles de hacer reír? No, ¿Tú crees que es difícil hacer reír a los cuencanos? Yo creo que depende de la persona más que si es cuencano o no. Más o menos. No. No. no creo que nos reímos fácilmente. Ok, ¿y por qué? No sé, cada uno tiene el sentido del humor diferente. Hay gente que se ríe de una, otros que les cuesta más. Porque pienso que lo que nos caracteriza, lo que les caracteriza a los cuencanos es que somos muy carismáticos. Porque tiene su particularidad como todas las regiones. Porque somos de mente abierta y buenas gentes. Es gente un poco seria, la verdad. Porque no tienen buen sentido del humor, la verdad. Con cualquier situación, creo que en Cuenca hay muchas situaciones que nos hacen reír bastante. Si yo te dijera a ti que nos cuentes el mejor chiste que sepas, ¿cuál nos contarías? El de que había un pollito que respiraba por el culito y un día se sentó y se murió. Dale, hermano, gracias. Bueno, Andresito, como ves, ahí más o menos nos dijeron que según ellos no es tan difícil. Pero tú nos dices que sí es difícil aquí el público cuencano. Es que probablemente aquí puedes encontrar alguna sociedad protectora de pollitos y el chiste del pollito no le va a parecer tan gracioso, ¿no? Así le va a parecer crueldad. Claro. A ver, el público cuencano es un público culto. Ya, por ejemplo, que venga un comediante famoso, que no quiero decir nombres, porque si no se ha de resentir el David Reynoso y los demás. Pero, por ejemplo, difícil que ellos llenen un show acá. Ya no tienen tanto éxito. Ellos hacen hasta circo allá y tienen shows llenitos, el circo de sus personajes y todo, y se llena. Acá no. No les gusta eso. Pero traes desde un show de Carlitos Michelena, por ejemplo. Que está justo ahora, de hecho. Que de hecho también tuvimos el chance de poder ir por allá. De Juana Guarderas, bueno, estando peros un poco más, tallas más grandes y todo. Sí te van a ir, porque es otro tipo de humor, pero el chiste fácil aquí no entra, o no cabe mucho. Ahora, por la diversificación un poco de los contenidos, gracias a las redes, a TikTok, los Reels y todo, que es un humor más inmediato, y a veces el chiste es más fácil, ¿no? El caca, culo, pedo, pis. Funciona bien y a veces es suficiente, pero llenar un teatro tienes que tener un poquito más elaborado el pensamiento. He hecho humor en muchos lugares y de muchas formas. Como les digo, lo he hecho en
Lo he hecho en el teatro, lo he hecho como estandopero, presento en teatros, en bares, lo he hecho en cine, lo he hecho en redes, ahora en radio. Y cada público es distinto. Total. A veces las obras que yo hago para una sala de teatro no es el mismo humor que yo tengo para la radio, y no es el mismo humor que yo tengo para las redes, y no es el mismo humor que yo tengo para el stand-up. Y en el stand-up, que es como la forma, creo que más pura y más difícil de hacer reír a la gente, porque estás tú solito. En el teatro te sostienes a veces de un guión, te sostienes un poco de lo que te da tu compañero, de la interacción. En el stand-up tú estás solito. Y es tu pensamiento, es tu perspectiva. Y a veces te sale medio la culpa de, o sea, que yo estoy pensando mal. O sea, que mis creencias están mal. O sea, que esto que yo estoy capaz no soy ni chistoso. Ya. Pero es porque a veces piensas del chiste fuera del contexto en el que te vas a presentar. A mí me pasa mucho que hay muchos comediantes de aquí de stand-up de Cuenca que al querer ser como muy críticos, que está bien la crítica, ¿no? A veces es la única forma de decir la verdad es mediante un chiste. Terminan siendo muy ofensivos y se pierde el chiste. Son muy directos con lo que quieren decir, pero ya no lo dicen de una forma chistosa y solo buscan ofender o maltratar o golpear a alguien con quien no están de acuerdo. Y es un pensamiento muy individual de ellos. Y entonces, si tú te vas a presentar en un bar con gente que no conoces y te lanzas una crítica muy personal tuya, sin fundamento probablemente, sino que simplemente porque se te salió y dijiste, jaja, para mí esto es chistoso, no se van a reír. Claro. Y ese momento es re denso. ¿Cachas? Entonces, cuando tú escribes un chiste, tienes que pensar desde todas las perspectivas. Por eso, a ver, creo que para hacer reír hay que ser muy, muy, muy educado también. Porque tienes que saber escoger las palabras. No solo construir la inteligencia del chiste y su estructura y la premisa y el remate. Que no termine siendo una mofa ofensiva. Más allá de eso, debes tener un contexto. ¿Por qué la gente piensa lo que piensa? ¿Por qué la gente consume lo que consume? ¿Y qué es lo que piensa la gente cuando consume cierto tipo de cosas? Como Novelas, producto. noticias, productos, programas, lo que sea que tú quieras, de lo que quieras hablar. A veces piensan que los comediantes son los más tontitos, ¿no? Porque hablan puras idioteces, pero a veces son idioteces muy inteligentes. Porque hay esa frase que dice que el inteligente puede hacerse tonto, pero el tonto nunca va a poder hacerse inteligente. Y paralelamente a toda esta preparación, digamos, dentro de lo que va de la comedia, también hay que nutrirse un poquito a leer sobre política. Ya, pues si me voy a hacer una crítica al gobierno, ¿por qué le voy a criticar? No voy a sacar información solo de memes, porque probablemente ese meme hizo el del partido contrario. Claro. Y sea una mentira, no tenga fundamentos y toda la cuestión. ¿Por qué piensan esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y capaz si vos comienzas a entender esa línea de pensamiento del que te cae mal y empiezas a pensar de por qué está tomando estas decisiones, probablemente ahí encuentres un chiste o dices, este man está pidiendo esto, pero ve, el man de acá hizo lo mismo. O sea, no hay sentido y desde ahí puedes empezar a construir algo. Y ese es el chiste que le gusta a la gente de Cuenca. Un chiste que te haga pensar un poquito. Claro. No que te aleccione. ¿Ya? Eso es otra cosa. No te viene a leccionar porque quieren quedarse con algo que te nutra. No algo solamente que te entretenga. Mira tú. Sí, el chiste fácil no entra mucho. Y si lo vas a hacer, no va a trascender. Aquí no va a trascender. Para chiste un rato. Pero si quieres trascender aquí, reinventarte todo el tiempo y tener, creo que, un tipo de comedia con sentido. Y con algo que le puedes aportar a la gente. Bueno, Andrés, queremos agradecerte. Ya creo que nos pasamos del tiempo. Como dice, para un chiste un ratito. Entonces ya nos tocó ir. Hay que comer fanesca. Andresito tiene que ir a comer fanesca. Andrés, te agradecemos porque no solo se trata de comedia, sino también de conocimiento, de entender otros contextos. Y creo que eso lo dejaste bien expuesto. Quizás algunas palabras finales, quizás alguno ahí que quiera ser comediante o algo. ¿Qué dirías? Por ahí. ¡No lo hagan! No, yo creo que ser muy sinceros con ustedes. Creo que lo principal
la clave del éxito en cualquier profesión siempre es la originalidad, el mantenerse genuinos, sin copiar a nadie, sin tratar de emular a nadie. Se vale tener referencias, pero tienes que construirte a ti mismo, como digo, en cualquier tipo de carrera. Y sean buenas personas. Siempre es el mensaje que yo dejo cuando tengo la oportunidad de dirigirme a la gente. Si yo me dedico a esto es justamente porque me gustaría transmitir este mensaje de que la gente se dé cuenta de que la vida en sí ya es muy difícil. No sabemos lo que estén pasando el resto de personas. Y trata de ser ese momento de paz, de felicidad, del momento en el que si una persona tuvo un día de miércoles, ser la única persona que probablemente le saque una sonrisa ese día o le aliviane un poco la cabeza, el pensamiento. Sean buena gente, trabajen bien, sean honestos. Hagan las cosas rectas. Siempre a veces tomar el camino largo cuesta un poquito más, pero es lo que mejor te reconforta. Y eso. Oye, necesito una cuestión final. ¿Tú tienes algunos proyectos ahora? ¿De pronto alguna invitación que les quieras hacer? Igual nos están viendo acá de la U, en general. Bueno, estamos con el proyecto de Fulanos de Tal, el grupo de impro que ya llevamos muchos años de aquí en Cuenca haciendo reír a la gente. Les invito a que nos sigan en redes sociales, a Fulanos de Tal. Estamos con el proyecto también Doña Maggie y sus criaturas, que es un contenido que hacemos con Juanita Estrella también. Fantasy Channel ya no, porque ya no estoy. Igual me pueden seguir en mis redes sociales, entonces estoy como el Andrés Pérez, Andrés con Z y Pérez con S, porque ya me ganaron bien escrito el nombre. Pero ahí pueden seguirme y estamos siempre subiendo ahí cuando va a haber algún evento o alguna presentación. Así que vayan y apoyen al artista local. Totalmente. Bueno, Juanquito, ¿ya le cachaste al Andrés? Al fin le cachamos, yo creo que sí le cachamos. Le cachamos a la comedia. ¿Sí me cacharon? Sí, total. No, solo por la secre, el rato que dije la secre, ahí creo que me cacharon. Tu mejor chiste, Andrés. Ahora sí, ya. Mi mejor chiste. Mi chiste, mi existencia, bro. A mí, eso es algo, irónicamente, mira, yo para contar chistes soy malísimo. Malo. Dime, cuéntame un cacho. No, te va a dar giras. No te va a hacer reír, te va a dar giras. Bueno, nos ahorramos eso y ya cerramos el programa. Les mando un link aparte. PDF. Les mando en un PDF. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Gracias por siempre estar pendiente. Cualquier cosa estamos aquí en Radio Universitaria para que puedan ver los siguientes programas. Juanjo. Gracias, amigos, igualmente. Gracias, Andresito, por darte cita acá. Chévere que estés con nosotros. Y nada, pues atentos, amigos, que tendremos más programas así de chéveres y más invitados. Ya nos vemos.